Bien. Ok, estamos estudiando el libro de Una vida de oración de Paul Miller, capítulo 12. Entonces, vamos a continuar. ¿Ok? Hermanos, ¿cuántos de ustedes no tienen libro y tienen muchas ganas de tener un libro? De una vida de oración. Tienen que tener muchas ganas, ¿verdad? Bueno, yo estoy preguntando. Es que yo le llamo a mi hermano, pero él me lo presta. No, es usted. Ok, Ay, gracias. ok, bien. Si alguien está interesado, avísame, por favor. Gracias, hermano. ¿Sí? No, aquí está bien. No, está bien aquí, miren. Ok, bien, hermanos, como vamos a seguir el mismo formato, voy a leer. Y para cuando discutamos algo, cuando haya algo bueno de discutir, interactuamos, ¿ok? Bien, capítulo 12, ¿por qué pedir es tan difícil? ¿Por qué pedir es tan difícil? ¿Ok? Dice el hermano Miller, para su proyecto de ciencias del 7º grado, nuestra hija menor Emily decidió medir los niveles de bacterias a lo largo de la ribera de un riachuelo local. Yo estaba haciendo el proyecto con ella y en nuestra primera parada vadeamos el arroyo, sacamos una muestra de agua y la analizamos cuidadosamente. Los dos estábamos nerviosos por seguir los pasos precisos de nuestro pequeño equipo de análisis de bacterias, así que antes de comenzar oramos. La historia de nuestra familia con los proyectos de ciencias no era estelar. El año anterior, Emily apenas logró la calificación de aprobado en su experimento de entrenar a los peces a comer en respuesta a una linterna. Con razón, Pavlov usó perros y no peces. El año anterior a eso, Jill, pensando que era una bolsa de basura, llevó el experimento de nuestro hijo Andrew a la tienda de segunda mano el día antes del día de entrega. Ella pasó el resto del día buscando en los contenedores de las tiendas en un vano intento de recuperarlo. Definitivamente necesitábamos orar. Después de terminar nuestra primera prueba, Emily sacó un cuaderno de seguimiento para registrar cada paso. Me preguntó qué habíamos hecho primero y le dije que habíamos orado. No puedo escribir eso, dijo ella. ¿Por qué no? ¿Oramos? Así no es como funciona, papá. Ellos no quieren que digamos eso. Emily había asistido a escuelas cristianas toda su vida, comenzando con el jardín infantil. Regularmente asistía a la iglesia y a la escuela dominical e iba a un campamento cristiano durante el verano. Todos sus amigos eran cristianos, junto con sus hermanos y hermanas, tíos y tías. Francamente vivía en un gueto cristiano. Aún así, ese misterioso ellos había superado esa enorme influencia cristiana en su vida. La cultura occidental, Norteamérica y Europa, junto con las culturas públicas creadas por el occidente a través del comunismo, como Rusia o China, es la cultura más abiertamente atea que ha existido. Entre los miles de culturas en la historia de la humanidad, la nuestra es la única que no tiene ningún reconocimiento público regular de un mundo espiritual. En vista de la extensión de la historia humana, nuestra cultura es rara. Al reflexionar en el mundo antiguo, N.T. Wright, un erudito respetado, escribió: la religión ha sido tejida estrechamente en toda la tela social del mundo, como lo ha sido en casi todas las épocas y en casi todos los lugares de la historia humana, y solamente los 2 últimos siglos, en ciertos lugares del mundo occidental, son las excepciones. Estrictamente desde el punto de vista de la antropología, es extraño que nuestros pensadores de noticias no comiencen las noticias con una oración. ¿Cómo ocurrió esto? Si ustedes retroceden lo suficiente, ellos se refiere a la ilustración del siglo XVIII. Durante este periodo de la historia, los pensadores principales decidieron que ya no necesitaban a Dios. Como lo ilustra el siguiente gráfico, los pensadores como Kant dividieron al mundo en sentimientos, cosas que son ciertas solamente para mí, y hechos, cosas que son ciertas para todos. Kant agrupó la oración y la religión junto con otras cosas de las que no podemos estar seguros, como el amor o el bien y el mal. Ellas pertenecen al mundo de los sentimientos, de la opinión personal.
que se reflejan en la mitad superior del siguiente cuadro. En la parte inferior del cuadro hay cosas de las que estamos seguros, como los árboles y los automóviles. Son públicas y reales, ciertas para todos. Y note aquí, ¿ok? Este es el gráfico, ¿ok? Ahora, mire un poquito el gráfico. ¿Qué piensa de este gráfico? Esto es una ilustración de... ¿Sí sabe quién es Emmanuel Kant? ¿Has estudiado un poquito de Emmanuel Kant? Más o menos. Pero es el comunismo o algo así. Sí, parte de... ¿Ok? Entonces, y básicamente eso es lo que ha permeado la cultura. La autora Nancy Pearcey resumió esta división entre los hechos y los sentimientos diciendo: la parte de abajo se convirtió en el reino de los hechos, verificable públicamente, en tanto que la parte de arriba se convirtió en el reino de los valores, construidos socialmente. A esa manera de percibir el mundo se le llama secularismo. Cuando usted agrupa a Dios con los sentimientos y la opinión subjetiva, lo margina y la oración se siente extraña. Solía ser que solamente los profesores universitarios creían en el secularismo, pero con la llegada de la televisión y el surgimiento de la cultura popular, la ilustración se ha abierto camino a la sala del hogar, ha atrapado al occidente y ha oscurecido nuestra percepción de cómo es el mundo en realidad. Ahora vemos un mundo plano, bidimensional, que relega a Dios al margen como un porrista que nos hace sentir bien. La oración es privada y personal, no pública, real. Si lo hace sentirse bien, entonces ore por la gente enferma o comuníquese con Dios, pero no la tome en serio ni la haga pública. Hermanos, ¿puede pensar que a veces, sin testimonios, como que nos da cierta vergüenza orar en un restaurante? Me incluyo como su pastor de como que, oigan, ¿qué van a decir de nosotros? ¿Sí o no? Pues yo. Sí, usted es de un espíritu diferente. No, pero digo, realmente. A mí al inicio. Aún inclusive cogernos de las manos, si estamos cuatro, cogemos las manos y lloramos. En los Estados Unidos, en el año 1961 o 2, no dejaron a las escuelas orar. Quitaron, no podían los niños orar con nada. Exactamente. Y mire dónde está la escuela hoy en día. Yo sé que ustedes tenían escuelas sanas. Nosotros toda la vida ha sido la iglesia ha estado contra nosotros. Sí, de hecho, donde están, ahí en Estados Unidos, en Nueva York, porque mi tía allá vive cerca de ahí, una tía, dicen que quitaron donde está una Biblia, donde están los juzgados, que quitaron eso. Y es lo que está pasando, hermanos. Y ¿Ya eso también los juzgados quitaron la Biblia? Sí, quitaron una Biblia, sí. Y entonces, miren lo que está Sí, pasando. porque además antes te decían, a ver, cúralo por la ley y te puedas Ya, fuerte ya. ¿Ok? Entonces, de nuevo, eso es lo que está diciendo. Y eso afecta mucho la vida espiritual. ¿Por qué? Porque la vida espiritual se siente rara. Imagínese orar en su trabajo. Imagínese que va a comenzar a trabajar. Imagínese que va a comenzar a echar un colado. Vamos a orar. Imagínese que va a empezar a cocinar. Vamos a orar. No, ya dicen, aquí no se permite. Mi hermana daba gracias al empezar una conferencia o al terminarla, y ya le hicieron firmar que estrictamente ella no puede, ni siquiera dar gracias a Dios en el baño o en su mente, es su problema, pero con los alumnos no. Y nada más ella decía, gracias Dios mío porque nos permites vivir y seguir adelante. Era todo. O sea, pues ni eso puedes decir. Ok, y entonces, hermanos, es lo que le está diciendo. Por eso, hermanos, porque eso se siente la oración rara. Por eso se ha relegado a algún asunto nada más de tú aquí solito te ocultas y no lo dices a nadie, no oras públicamente. Pues, pero por ejemplo, ahí cuando uno se los prohíbe ya es diferente, pero cuando uno como que no ora más que nada, como decían en la comida, yo me acuerdo también que estaba chiquito y orábamos y yo no cerraba los ojos y nos van a ver raros, ¿por qué oramos? Pero pues sí, o sea, creo que es más como de esto, está hablando ya de uno personalmente, ¿no?
Y bueno, noten aquí, dice, C.S. Lewis se refería a la cosmovisión de la Ilustración cuando dijo, creía que casi todo lo que amaba, parte de arriba del gráfico, era imaginario. Pensaba que casi todo lo que creía era real, parte de abajo del gráfico, era sombrío y no tenía sentido. Cuando su buen amigo, miren el amigo de C.S. Lewis, ¿sí saben quién es C.S. Lewis? Es el de Narnia, es el escritor de Narnia. Y el escritor de Narnia. Y J.R.R. Tolkien es el escritor del Señor de los Anillos. J.R.R. Tolkien le dijo que el cristianismo era un mito verdadero. Se fusionaron las dos grandes de búsquedas de Lewis de la belleza y la verdad. El poder de la ilustración. Antes de la ilustración, los primeros científicos del occidente escribían en sus notas que oraban. Johannes Kepler, el astrónomo danés que descubrió las leyes del movimiento interplanetario, escribió que estaba siguiendo los pensamientos de Dios. Newton y otros le daban la gloria a Dios regularmente en sus escritos. Irónicamente, la ciencia moderna es posible debido a que el cristianismo enseñaba que Dios creó un mundo separado de sí mismo. Si el mundo está separado, podemos investigarlo. Las culturas antiguas eran incapaces de investigar seriamente el mundo porque sus dioses eran inseparables del mundo. Por ejemplo, el dios cananeo Baal es el dios del trueno y la tormenta. Cuando truena se oye a Baal. Si el trueno es igual a Baal, entonces no hay nada que investigar. Su dios está enredado en el mundo. Incluso los antiguos griegos, quienes parecían estar más cerca de la ciencia que nadie, no pudieron llegar a ser científicos verdaderos por su sospecha de que la materia física era el caos. Carecían del punto de vista judeocristiano que cree que Dios creó un mundo separado de sí mismo, con la sabiduría como su compañera. El secularismo es una creencia religiosa que surgió del orgullo por el logro humano, particularmente del logro científico. Está enmascarado como ciencia o realidad, es opuesto a la religión, a la que llama opinión. El secularismo afirma habernos dado el regalo de la ciencia, cuando de hecho el cristianismo nos dio el regalo de la ciencia. Permítanme demostrarle brevemente el poder de la ilustración. Casi todas las universidades de la Liga Ivy, junto con cientos de universidades estadounidenses, comenzaron como universidades cristianas, pero bajo la influencia del secularismo descartaron su fe cristiana. Lo mismo ocurrió con la fe judío-ortodoxa. Sobrevivió a los intentos de exterminarla del faraón, Moisés, de los filisteos, David, de los sirios, Elías, de los babilonios, Daniel, de los persas, Esther, y de los samaritanos, Esdras. Sobrevivió a los griegos durante la época de los macabeos, a la destrucción romana de Jerusalén en 70 después de Cristo y a la evacuación obligada de Palestina en 135 después de Cristo. Sobrevivió al Islam, a las cruzadas, a la Inquisición española, a los zares rusos y a la solución final de Hitler. No obstante, el judaísmo ortodoxo apenas ha sobrevivido a la Ilustración. Es apenas una sombra de su pasado y reclama solamente un 10 a un 15% del judaísmo. La mentalidad de la Ilustración margina la oración porque no permite que Dios se conecte con este mundo. A usted se le permite una deidad personal y local, siempre y cuando la mantenga fuera de sus notas científicas y no lo tome en serio. Primero la oración se define como falsa y luego se siente falsa. Peter Jennings, el ex presentador de noticias del ABC, solía decirle a los reporteros, cuando le pregunten a alguien qué hizo que usted soporta esta crisis y dicen Dios, no digan no, en realidad, ¿qué hizo que aguantara? Jennings estaba consciente de que la niebla de la Ilustración tentaba a nuestras élites culturales a descartar el valor de la oración, de Dios en acción. Charles Malik, un filósofo, teólogo y diplomático griego ortodoxo, describió con perspicacia el espíritu de la Ilustración. Nada puede estar más lejos ni ser más extraño a todo el carácter del hombre moderno que el grito de angustia de David. Desde los extremos de la tierra clamo a ti por ayuda cuando mi corazón está abrumado. Llévame a la roca que es más alta que yo. El hombre moderno no reconoce tal roca y esa es la fuente de todo distanciamiento y toda tragedia. Las raíces modernas del cinismo. La Ilustración no dice que la religión no es real. La define como no real. Una vez que ha definido la religión como no real, ni siquiera es un tema de discusión. Agréguele al modelo secular de la realidad nuestra incapacidad de seguir a Jesús y el resultado es la falsedad.
Primero la oración se define como falsa y luego se siente falsa. Cuando nuestros hijos se topan con la presión del mundo en sus años de adolescencia, es fácil para ellos decir que ese hablar de Dios es falso, porque ha sido relegado al mundo no real. Por lo que Emily, de 12 años, instintivamente sentía que vivía en dos mundos, en un mundo de Dios y en un mundo real. Cuando esos dos mundos se tocaban, ella trataba de mantenerlos separados. Ha estado respirando el aire de la cultura. ¿Pueden pensar si eso es cierto? Claro que sí. Cuando nuestros hijos se tocan con la presión del mundo. Pero no éramos los hijos, ahorita ya son la gente de los trabajos. Mi hijo, ¿sabe qué le digo? Y no estamos hablando de Dios. Mi hijo simplemente quería hacer bien su trabajo, sin Dios. Bueno, sin hablar de Dios. Y le digo a sus nuevos compañeros, no te aceleres porque nos están haciendo quedar mal. Y si tú nos sigues haciendo quedar mal, te vamos a poner y te vas a sacar, porque no nos vas a obligar a que el jefe nos obligue a hacer como él sí puede y ustedes no. Bueno, ahora, permítame, eso ya es una parte mala del mundo. No, Pero ahora, lo que me estoy refiriendo, hermana Sandra, lo que nos estamos refiriendo es, note aquí, el mundo de Dios y el mundo real se pintan con dos cosas diferentes. Y es lo que oramos ahorita, hermanos. Este mundo es de Dios y la historia es la historia de Dios, no es la historia de nosotros, ¿ok? Por eso, hermanos, por eso necesitamos orar con el Padre nuestro, ¿verdad? Santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, así se haga en la tierra. Él no está para servirnos a nosotros, nosotros estamos para servirlo a Él. Y nosotros estamos para vivir por Él. Ahora, hermanos, en la mentalidad del cristiano, y ese es el reto, que hermanos, mire, este es el problema de la dicotomía. Que todos decimos amén aquí, pero cuando vamos al trabajo, cuando vamos a la escuela, ya es el choque. Exacto, es la presión. Imagínense, déjame ilustrar. La otra vez estábamos hablando con Ana en el trabajo, ¿verdad? Hace como unas semanas. Imagínense a Ana en su trabajo de que, no te tranquilices, no, mira, está mal algo de las nóminas, pero vamos a orar. ¿Qué te diría Ana si le dijeras eso? ¿Cómo? Porque se iban a reír de ella. Porque eso no funciona en el mundo real. Porque eso no funciona en el mundo real. Eso funciona en su casa, eso funciona con usted, pero eso no. Y hay una dicotomía. Jazmín. Pero cuando están enfermos, que están en el hospital, sí funciona la oración. Entonces, ¿por qué separar así? Pues, ¿por qué decir, bueno, aquí funciona, aquí no funciona? Entonces, ¿por qué esa incomprensión de Dios? No, exactamente. Y de nuevo, es porque muchas veces en la mente de las personas separamos, de nuevo, ese asunto de que Dios y la religión va ¿qué? Por un lado, ¿y qué? Y Dios, ¿verdad? Y las cosas físicas van, o seculares van ¿qué? Por otro lado. Fíjese, yo estaba trabajando en una compañía de celulares y todo eso, yo vendía, yo me dedicaba a la marca Samsung, nada más. Impresoras, todo eso vendía yo en esa empresa. Y el dueño de ahí era cristiano. Cuando hacían las juntas, hablaban de trabajo, pero muchas veces gente que no se daba cuenta, pero yo sí me daba cuenta. Como dice la Biblia, decía, aquí quiero orden, como un orden de Dios, así, y cositas así, y mucha gente se fijaba en eso. Pero una vez que yo lo vi en una convención, le dije, buenas tardes, señor Rojo, ¿cómo está? Le dije, jefe, aquí yo no soy tu jefe, yo soy tu familia, soy tu jefe. Así me lo dijo. Sí. Y perdón, tengo otra buena ilustración. Así me lo Ok, no les voy a decir. Espérame, tengo otra ilustración. Hay una empresa donde un pastor va cada mes a orar a esa empresa y les enseña cómo tratar a la gente. Porque utilizan de nuevo la amistad y fraternidad de la iglesia aplicada a la empresa. Porque eso sí funciona. Eso es pragmático, ¿verdad? Pero no significa que son creyentes. Y no significa que Dios es honrado. Así
¿verdad? Ok, Yo, ya. por ejemplo, ahorita que están mencionando esto de que, ¿por qué pasa esto? O sea, la gente, yo al menos veo retrospectivamente, conforme va uno tomando más cultura, tiende uno a como que cuestionar a Dios, esa es la verdad, cuestionar a Dios. Yo hasta ahora, ¿verdad? Bueno, ya cuando me convertí, entendí que no es una cosa separada de Dios. Yo hasta ahora lo entendí. Pero lo que sí entiendo es que, por ejemplo, si adquieren cultura, la gente tiende a separarse de Dios. Porque como que son tiempos de Dios y tiempos de educación y preparación y todo eso, entonces no los puedes juntar. Exactamente. No es así. Exactamente. Jazmín. Yo estaba pensando en que hemos leído en Levítico, ¿verdad? Y pues ahí el pueblo de Israel, cuando era el día de descanso que Dios había dicho, todo el mundo descansaba, o sea, no era como vivían vidas aparte de Dios, sino Dios les decía cómo vivir y qué hacer, qué día, qué no hacer. Y pues ya esto es una dicotomía, ¿no? Pero en el Antiguo Testamento no era así, Dios gobernaba en ellos. Así, y esa es la cosa, hermanos, así se ve cuando Dios gobierna. Así. Sí. Yo creo que lo que hacemos, no sé, se me ocurre que lo hacemos como muy personal, como decir, si es personal, si es para ti, si es para tu familia, entonces, sí puedes pedirle a Dios, sí puedes. Pero ya si es algo externo, por ejemplo, como un problema de trabajo, como un problema de política, como ese tipo de cosas, no se puede. Es algo externo. Y ahí está, y entra la dicotomía, ¿no? Entra la dicotomía. Hermano Oscar y luego hermano Cruz. Hermano Oscar. Bueno, para mí es muy claro el aspecto de que hay, pues yo siento que hay cobardía en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un restaurante de mucha fama o muy elegante que tú ores, pues hay que ir a dar a la gente de mí, que dirán de nosotros, etc. Y curiosamente en Apocalipsis 21, el primer concepto que dice que no entrarán al cielo son los morables. En muchas ocasiones nosotros, en muchas oraciones dice los cristianos en todas partes levanten manos altas en oración. Quiere decir que no está desligado el trabajo o el aspecto del mundo con tu sentir por la oración y por el recomendar lo que sea de Dios. Hermano Cruz. Sí, la gente piensa cosas diferentes. Como caminista es una religión, Islam es una religión, hinduismo, y todo eso son, pero creer en Dios, nuestro Dios es vivir por Dios y con Dios, y no es una vida. Exactamente. Entonces, hermano, a mí me gusta mucho y nosotros lo decimos. Ahora, hay un autor que, luego les voy a dar un artículo, que un autor dice, bueno, el cristianismo sí es una religión. Un autor dice, pero es una religión enfocada en una relación. Y esta es la cosa, hermano, y esta es la marca. No debemos pensar que el cristianismo solamente se vive dentro de las cuatro paredes. El cristianismo se vive afuera y realmente se empieza a vivir allá afuera. Hermanos, allá afuera es donde se prueba si somos de a de veras. ¿Sí o no? Allá afuera se prueba si somos de a de veras, porque aquí es muy fácil y sencillo. Mire, todos nos vemos bien amables. Uno quiere otra galletita, no quiere otro cafecito. Todos muy amables y amorosos, pero allá afuera. Por ejemplo, nada más por ejemplo, ahí tenemos un amigo que nos ve en la iglesia y luego viene por Marucha. No quiere nada con el Señor, pero viene con Marucha. Y uno puede decir, vete de aquí. Difícil de amar. ¿Ok? Azucena. Me acuerdo mucho de una frase de una amiga que es cristiana, que iba conmigo en la prepa, que nos preguntaban así como, ¿y ustedes de qué religión son? Y yo le decía, yo soy cristiana, pero el cristianismo no es una religión, es un estilo de vida. Pero no se entiende, no lo entiendes, pero esas personas no lo entienden. Ahorita le estaba platicando. Y no quieren entender. Sí. Ahora, vamos a continuar. El secularismo, continuamos aquí, el secularismo
Es una opinión cínica de la realidad. Por ejemplo, debido a que el amor no es cuantificable, se relega a la mitad superior que es de sentimientos. Cuando Robertson McKillin renunció a su presidencia en un seminario para cuidar de su esposa enferma, asistió a un taller donde el experto dijo que la dedicación de McKillin a su esposa en realidad era culpa. El experto no tenía una categoría para el amor. Es un ejemplo perfecto de la limitación del punto de vista de la ilustración en cuanto a la realidad. El amor, esa cosa que todos buscan, no es una categoría entre los científicos sociales. Algo está gravemente mal con un punto de vista del mundo que no puede explicar los componentes básicos de la vida. Un niño ora en un mundo secular. En un artículo de The New York Times Magazine, Dana Tierney describió cómo ella y su esposo John, escritor del New York Times, rechazaron la fe de su niñez. Bautizaron a su hijo Luke para aplacar a sus familias, pero eso fue todo. Cuando su esposo se fue a Irak como periodista integrado, Dana comprensiblemente tuvo miedo. Se quedó sorprendida de lo tranquilo que estaba Luke, de 4 años. Ella suponía que simplemente era la ingenuidad de niño, hasta que un día, cuando veía la televisión juntos, casualmente vieron la boda de un soldado que había regresado de Irak. Al pensar que eso no le ocasionaría ningún temor indebido a Luke, ella creyó que estaba bien que lo vieran juntos. No obstante, luego el soldado describió su miedo de regresar a Irak. Solamente por un instante, Dana vio que Luke unió sus manos para orar. Cuando ella le preguntó acerca de eso, Luke lo negó al principio, pero después de hacerlo una segunda vez confesó que había estado orando. Dana estaba atónita, en parte por la fe de Luke y en parte por la forma en que la fe de él le había permitido estar tranquilo y cómo su falta de fe le había hecho tener miedo. También estaba avergonzada porque su hijo de 4 años de manera instintiva sabía que orar por su papá era socialmente inapropiado. Debido a que Luke fue creado para la comunión con Dios, él se dejó llevar naturalmente por la oración. No estaba consciente de que hace 200 años Kant había dividido el conocimiento entre público y privado y de esa manera había marginado la oración. Debido a que Luke había llegado a estar consciente de su propia cultura, también sabía que tenía que esconder su oración de su madre. Bajo la influencia de la Ilustración, nuestra cultura moderna ha sacado la oración y la religión de la discusión, por lo que Emily no reporta en sus notas científicas que oró, y Luke une sus manos en secreto en presencia de su madre. Sin embargo, que Dana siquiera escribiera ese artículo es una indicación de los vientos posmodernos que soplan en nuestra cultura. La ciencia comienza a perder su condición de divinidad. Dana le preguntó a Luke cuándo comenzó a creer en Dios. No lo sé, siempre he sabido que existe. A diferencia de muchos de nuestros guardianes posmodernos, Dana no trataba con condescencia a los creyentes. En el artículo describió cómo muchos de sus amigos no religiosos se sienten liberados de la religión, como si se hubieran liberado de la superstición. Dana no. Ella siente que pierde algo. Cuando ve a sus amigos religiosos, observa que ellos tienen una amplitud de espíritu. Cuando caminan a lo largo de un riachuelo, no solamente ven agua que cae sobre las rocas, la vista los llena de éxtasis. Ven un reino de esperanzas más allá de este mundo. Yo solamente veo un riachuelo que murmura. No capto el mensaje. Lo que Dana observó acerca de los creyentes, su asombro por la creación, está en el centro de por qué siquiera tenemos ciencia. Si el riachuelo es el resultado de fuerzas naturales accidentales, entonces usted solamente ve agua, rocas y polvo. Si Dios se iguala al riachuelo, entonces usted adora al Dios riachuelo, no al creador del riachuelo. No obstante, si Dios creó el riachuelo, entonces el asombro y la curiosidad naturalmente desembocan en el estudio. En su crítica de la cosmovisión de la Ilustración, Charles Malik, el C.S. Lewis griego ortodoxo, dijo que el secreto para ver a Dios detrás de todas las cosas es llegar a ser niño otra vez, como el pequeño Luke. Podríamos verlo más allá de toda su creación, solamente si llegamos a ser niños y bebés. Así como los niños, no los principales sacerdotes y los escribas, cuando lo vieron en forma humana en el templo gritaron, ¡Hosana, el hijo de David! De igual manera, si hemos nacido de nuevo y llegamos a ser como ellos, nosotros mismos como niños, intuitivos, puros, simples, directos, receptivos, abiertos, podríamos pasar de su creación a él mismo. Me refiero a que el corazón está totalmente seguro de que más allá de toda exhibición hay alguien que la creó y que sigue manteniéndola.
La fortaleza de fe que muestran los niños y los bebés, por su afirmación simple, directa y sin dudas, avergüenza toda la fortaleza del inteligente y del fuerte. El asombro por el universo estaba en el corazón de la ciencia de Einstein. Él estaba en desacuerdo con el espíritu secular de nuestra época cuando escribió: un espíritu se manifiesta en las leyes del universo, un espíritu enormemente superior al del hombre, y al frente del cual, con nuestros poderes modestos, debemos sentirnos humildes. Debido a que es el mundo de mi Padre, entonces a medida que Emily y yo nos arrodillamos al lado de un riachuelo para hacer un experimento científico, debemos orar y pedirle su ayuda. Es una unidad completa de pensamiento y sentimiento, físico y espiritual, público y personal. Es el mundo de mi Padre. A propósito, el papi de Luke regresó a salvo de Irak y el experimento de Emily procedió hasta ganarse el primer lugar en la feria científica regional y finalmente la estafeta. Ok, siguiente. ¿Por qué podemos pedir? ¿Por qué podemos pedir? Hace algunos años estuve en Londres para llevar a cabo un seminario en una iglesia constituida por personas que habían sido hindús, musulmanes y sijes. El domingo en la mañana, después del seminario, precisamente cuando comenzaba el servicio de la iglesia, Asha, una mujer que había sido hindú, se me acercó en el vestíbulo y me pidió que orara por su nieta de 12 años, a quien le costaba vivir con sus padres y quien quería vivir con Asha. Yo le dije, sí, oraré por ella. Asha entró al servicio, tomó a su nieta y me hizo señas para que entrara a un salón lateral donde oré por ella. Después regresamos al servicio. Toda la interacción no tardó más que un par de minutos. A un cristiano estadounidense nunca se le ocurriría acercarse a un predicador invitado que acababa de conocer y pedirle que orara por su nieta, justo allí en el lugar. Se sentiría intruso, egoísta e inapropiado. Nuestra definición de oración como privada y personal nos hace vacilar para acorralar a un orador. Podríamos acercarnos al orador para pedirle su consejo. Fácilmente admitimos nuestra falta de conocimiento, pero nunca se nos ocurrió que el orador podría tener acceso al poder divino. No pensamos que marcaría ninguna diferencia. Tenemos confianza en la ciencia, pero no en Dios. El asunto del poder, la capacidad de marcar una diferencia, de cambiar algo, es el meollo de pedir. La cultura de Asha no le ha dicho que la oración es privada y personal, por lo que públicamente y sin vergüenza pidió que el poder de Dios cambiara una situación en la que se sentía atrapada. No afectada por la ilustración, consciente que este es el mundo de mi Padre, ella no vaciló. Asha tenía en mente otra idea no occidental. Cree que algunas personas son más poderosas con Dios. Cualquier asiático le dirá que eso es cierto. Los africanos coincidirán, como lo harían los latinoamericanos. ¿No? ¿Cómo creen? ¿Verdad que no le pidan al pastor que ore? Porque el pastor, ¿verdad? Para el pastor son llamadas locales. Todos pagan larga distancia. Las únicas personas desfasadas somos los occidentales. Sabemos que esto es cierto en otras áreas. Por ejemplo, sabemos que algunos asesores financieros y médicos son mejores que otros. En nuestro mundo igualitario, no se nos ocurre que eso también sería cierto en el mundo espiritual. No obstante, a diferencia de estas otras clases de expertos, el poder de la oración surge al estar en contacto con su debilidad. Para enseñarnos a orar, Jesús contó historias de la gente débil que sabía que no podía vivir la vida por su cuenta. La viuda persistente y el amigo que llega a medianoche obtienen acceso, no porque son fuertes, sino porque están desesperados. La desesperación adquirida está al centro de una vida de ¿qué? De oración. Un Dios infinito personal. Asha cree que un Dios infinito está personalmente involucrado en los detalles de su vida. Un Dios infinito personal es una idea tan asombrosa que se nos dificulta comprenderla. Nuestro mundo moderno está bien con un Dios infinito, siempre y cuando Él no llegue a ser demasiado personal. Y siempre y cuando Él permanezca fuera de las notas científicas. A las culturas no occidentales no les cuesta pensar en que Dios sea personal, pero dudan que sea infinito. De esa manera, las batallas antiguas entre las naciones frecuentemente se veían como luchas de poder entre los distintos dioses. Los sirios pensaban que habían perdido la batalla con Israel en las montañas porque habían estado en el lugar incorrecto, lejos del centro del poder de su Dios. Le dijeron a su rey, los dioses de los israelitas son dioses de las montañas, por eso ganaron, pero podemos vencerlos fácilmente en las llanuras, por lo que trasladaron la batalla a las llanuras, donde su Dios era más fuerte.
No tenían dudas de que el Dios israelita fuera real y personal, solamente dudaban de que fuera infinito. Nadie informó al Dios israelita. Él ganó la batalla en las llanuras, así como en las montañas. Los sirios se habían topado con el Dios infinito personal. David capta al Dios infinito personal con la primera frase del Salmo 23. El Señor infinito es mi pastor personal. En el antiguo cercano oriente nada más se acerca a esa imagen de intimidad. Ocasionalmente, un antiguo rey se describía como el pastor de su pueblo, pero los dioses nunca se interesaban en el pequeño yo. Las palabras mi o me, que en hebreo suenan como i, aparecen 3 veces en el Salmo. El Dios infinito se interesa en mí. De igual manera podemos sentir el asombro de Salomón en su oración de dedicación del templo a medida que contempla al Dios infinito que mora personalmente con nosotros. ¿Pero es realmente posible que Dios habite en la tierra entre seres humanos? Ni siquiera los cielos más altos pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Debido a que Dios es tanto infinito como personal, Él oye el clamor y la oración que tu siervo te eleva. Isaías también está asombrado porque Dios habita en un lugar alto y sublime, infinito, pero también con el contrito y humilde de espíritu personal. La majestad y la humildad son un conjunto muy extraño. Esa es una razón por la que se nos dificulta la oración. Simplemente no creemos que Dios se preocupa de los detalles insignificantes de nuestra vida. Creemos que Él es demasiado grande o que nosotros no somos tan importantes. No es de extrañar que Jesús nos dijera que fuéramos como niños pequeños. Los niños no se desaniman por el tamaño de sus padres. Independientemente de eso, ellos llegan. Einstein batalló con la rareza de un universo que refleja un Dios infinito personal. Por un lado, constantemente articuló una opinión de Dios característica de la ilustración, despersonalidad y distante. Una niña de 6º grado de la escuela dominical en Nueva York le preguntó una vez, ¿oran los científicos, Einstein? Respondió, un científico difícilmente estará inclinado a creer que la oración pudiera afectar los acontecimientos. Aún así, frecuentemente se refería a Dios de manera personal. Cuando debatió a Niels Bohr en cuanto a la teoría cuántica, Einstein dijo, Dios no juega con los dados. En su biografía de Einstein, Walter Isaacson, dijo que las frecuentes referencias de Einstein a un Dios personal eran genuinas. No era el estilo de Einstein hablar insinceramente para aparentar que se conformaba. Debemos darle el honor de tomarle la palabra. De hecho, Einstein dijo que su ciencia estaba impulsada por una creencia en un Dios que se revela a sí mismo en la armonía de todo lo que existe. No nos gusta que Dios esté demasiado cerca, especialmente si Dios es una deidad que no podemos controlar. Tenemos un temor primordial de caminar con Dios en el huerto, desnudos, sin ropa. Desesperadamente queremos intimidad, pero cuando llega nos echamos atrás, temerosos de un Dios que era demasiado personal, demasiado puro. Estamos mucho más cómodos con Dios a la distancia. Una vida de oración se abre a un Dios infinito que nos busca. Como veremos, no podemos hacer eso sin soltar el control, sin rendir constantemente nuestra voluntad a Dios. Que se cumpla su voluntad en la tierra, como se cumple en los cielos, es en realidad aterrador. La desesperación adquirida está al centro de una vida de oración. Y terminamos así, capítulo 13. Amén. Comentarios. ¿Qué piensan del último capítulo? Un Dios infinito, Muchas cosas. pero un Dios también personal. Hermanos, y mire esto. Y de nuevo, hermanos, yo me acuerdo, yo creo que nunca se me va a olvidar esta ilustración. Una hermana diciendo, yo sé que, qué vergüenza, pero ¿tú crees que puedo orar por mi lavadora que está descompuesta? Y nosotros pensaremos, como, qué tonto. Eso lo compone un técnico, ¿para qué orar? Pero no, Dios está en los detalles. No, Dios está en las mínimas cosas. ¿Verdad? ¿No está Dios en lo que le falta a un niño para comprar un dulce? A mi hija le faltaban no sé cuánto dinero. Fue a la tiendita, ¿verdad? No le alcanzaba. Yo no sé si oró o no oró, pero ella reconoció que Dios le dio para comprar.
Tenemos un Dios infinito que es personal. Un Dios que está en los detalles. Y la cosa es que no vamos. Sí, porque sí es cierto, pastor, porque hace rato yo cuando hace sol, yo no puedo andar sin los lentes oscuros porque más me pongo ciega. Entonces decía, Señor, ¿dónde están mis lentes? ¿Dónde los dejé? Los perdí, tú sabes que los necesito, Señor, ayúdame a encontrarlos para poder salir. No quiero que se me haga tarde. Y estaban adentro de mi bolsa. Y yo metía las manos y no los hallaban. Y por fin me senté, Señor, no me puedo salir sin los lentes. Y fui y metí la mano otra vez y ahí los encontré. Yo no los veía, pues, pero sí, en realidad tenemos que orar por todo, por cada paso que demos. Hermanos, Pero es que no hemos sido entrenados para eso. No estamos hablando de este grupo, sino yo me pongo como... de la vida, está hablando de en la general. vida en general. O sea, y no estoy hablando nada más de México. Estoy hablando de España, de Francia, de África, de cosas. ¿Por qué no fuimos entrenados para depender de Dios? Porque yo quiero ser su rey. Bueno, Entonces, como yo quiero ser su rey, yo no necesito estoy de gobernar. acuerdo. pero lo que está diciendo, bueno, hermana, tampoco el hermano está de acuerdo con usted. ¿Por qué? Porque es más este lado del mundo occidental. Sí. Los africanos creen en un Dios y son muy supersticiosos. Hermanos, realmente nos han hecho creer que el mundo es ateo. Sí, los musulmanes. Pero realmente, hermanos, No. hermanos, India y China son los países más grandes. Y muchos de ellos son religiosos. Súper. Ahora, nosotros como cultura, como idiosincrasia del mexicano, somos muy rezadores. Bueno, al menos yo el trasfondo que tengo, Pues también los hindús y los los chinos. muertos, el año nuevo, todo eso, Sí. y rezar y fiestas y todo eso de la iglesia. Pero los hindús y los En el chinos. sentido de orar, yo creo que nosotros no tenemos el problema, sino que ya, gracias a Dios, ahora sabemos a quién oramos, por qué oramos y que si realmente tenemos un Dios infinito. Y nuestra cultura del católico, lo que tú quieres es, bueno, vamos a hacerlo, vamos a tenerlo, vamos a ponerlo. O sea, tú quieres estar involucrado en el asunto de Dios como si tú puedes manejar a Dios, como tú dices, bueno, yo lo voy a ayudar. Yo me acuerdo más chico, yo creía que yo podía cooperar en algo para la crucifixión. ¿De dónde sacamos eso? Pues de que lo te lo enseñan. Lo sacas de que te lo enseñan, porque yo el que además estudio las culturas, lo sacas de que te lo enseñan, y el problema también, y se ve muy claro tanto en la historia como en las películas, si se levanta alguien que quiere controlar, va a ver cómo va a manipular toda la situación y a unas creencias que están, y va a pasar sobre las creencias y sobre lo que tenga que pasar para imponer. Lo estamos viendo con el grupo LGBT y todo. O sea, están imponiendo. Pero también nos dejamos imponer, ¿no? Sí, definitivo. Pero sí lo imponen. ¿Cómo? Es que, ¿cómo te diré? Tú dile a un joven, porque yo estaba yendo a la universidad, y dile, mira no. Sí, viva la libertad. Yo me Porque puedo quitar porque groseros. es cómodo también dejarnos influenciar, pues es cómodo aceptarlo. Ellos no están en la comodidad, créemelo, están en una ignorancia terrible. No sé por qué. Hermanos, espérenme, la plática está re buena, pero ustedes se están desviando del punto. No, Hermanos, ¿por qué estamos desviando? ya, no, Porque espérenme. no hay el reconocimiento de un Dios. Se están desviando del punto. Está buena, no estoy diciendo que está mala, está buena. Pero no estamos hablando de no hay Pero- el reconocimiento de un Dios. Sí, Es- pero- Concrétate al libro. Espérame. Ok, Luis. Ahorita me llamó mucho la atención porque, de hecho, me estaba acordando de usted en ese momento. Haz de cuenta que en la iglesia hay dos proyectores y van a funcionar. Entonces, empezaron a funcionar los proyectores y nadie sabía hablando. O sea, yo sabía cómo ponerlos y todo. Y pues nos pusimos a trabajar el año y tuvimos que una conexión y tuvimos que ponchar otra vez. ¿Se acuerdan los conectores que eran HDMI? O lo que eran, pero eran de internet. Tuve que cortarlo, fui a comprar un carrete, de una ponchadora y todo. Y dije, mira, está bien, o sea, ¿por qué no sirve? ¿Por qué no puedo? Se me hace imposible.
Y en eso le dije al nene, ay, ¿sabes qué? ¿Sabes por qué no podemos hacer esto, nene? Porque lo estamos haciendo nuestras fuerzas. Vamos a orar, nene. Y nos pusimos a orar. Y nos pusimos a orar, nene y yo, y pusimos a orar, hermanos, y así místicamente, hermanos. Místicamente, así de verdad. Vi la mano de Dios hablar que me llamen la cabeza así por explotar. Funcionó. Y eso es lo que le pasó. Estábamos pasando en el audio para atrás, porque está en un lugar donde el cerebro le pega mucho el polvo. Y íbamos el Dan y yo, y el traguito estaba como estábamos pisando el piso, estaba trapeando. Y yo volteé a ver, estaba yo. Y dije, ora por nosotros, porque mandar el cerebro. Y se descompuso, y voy a llevar otra vez una eléctrica, porque si no queda, vamos a quedarnos sin audio este miércoles. Y dije, ora. Y oramos, y la verdad que a veces olvidamos algo bien sencillo, ¿no? Como la oración, y puede haber un Dios bien personal en eso, aún haciendo cosas técnicas en la iglesia. Amén. Amén. Ese hombre, Einstein, muy inteligente, pero él creía en Dios porque era de Alemania y era judío. Genial. ¿Sí? Un hombre muy inteligente. Ya queda, déjame terminar con este testimonio. Ayer fui a hacer análisis a Salud Digna. Hermanos, y ya me voy a estacionar y no traía ni un peso para el parquímetro. Y yo dije, ay, no puede ser. Y ya me han multado. Y yo dije, ¿qué voy a hacer? Dije, pues me voy a ir al IPE y voy a pedirle que alguien me traiga. Dije, porque no me voy a arriesgar. Porque ya me han multado varias veces. ¿Verdad? Por ahorrarme un peso. Pero no traía, entonces... traía un peso, entonces lo meto, voy 12 minutos. Dije, creo 12 minutos voy a tardar como 45. Entonces ya me regreso, prendo el carro. Y de pronto digo, Señor, no voy a regresar. Señor, ayúdame. Y luego, por favor, que encuentre un peso aquí, o 5 o algo. Y de pronto viene una señora, se sube a su carro y me bajo. Y le doy 45 minutos. Gracias, Señor. Me pasé al siguiente cajón y me fui a Salud Digna. Hermanos, muchos dirían, la coincidencia. Dios obra, hermanos. Este mundo es de Dios. La cosa es que eso se siente raro, como es que así funciona la vida. Es Dios. Este es el mundo de Dios. Pero a veces no entendemos así, bueno, personalmente, ¿no? Cómo ese Dios inmenso, un Dios creador de todo, es tan personal y tan detallista para nosotros, así como te explota la mente, ¿no? Cuando llegas a entender, un poquito aunque sea. Pero es que no nos han enseñado que es un papá no te resuelve todo, le dices, ve y tráeme eso. Se te cayó en el camino, pues ahora le limpias y ya coraje, pero el papá es ese, o sea, el que te deja ser, te deja equivocar, y de cuando ya ve que no puedes, Dios ayúdame, ay bueno, porque ya vi que hasta ahí llegas. Ese es el papá, o sea, que sí te guía, sí te deja ser, pero que si tú acudes a él y ya no puedo, ok, te levanta, o te limpia, o te ayudo. Pero mientras te dejo hacerte bolas para que aprendas, porque si no, ¿cómo? Bueno, tengo otra opinión, pero bueno. Dios está en control. Él hizo este mundo y lo hizo a nosotros también. Amén. La gente, los humanos. Amén. Él siempre ha estado en control y él sabe lo que comenzó y el fin de todo. Así es. Bien, y la plática está muy buena, pero es hora de terminar. Bien, hermanos. Yo voy a hacer algo rápido. Adelante. Cuando me